Hola a todos, mi nombre es Jonathan Ramírez, los voy a acompañar esta tarde en la sesión de problemas de las Olimpiadas de Matemáticas. Esta vez para el grado 10º y 11, ¿listo? Entonces, en un momento vamos a ver la lista de problemas y vamos a trabajar algunos problemas de álgebra y otros varios. ¿Listo? El enfoque va a ser para problemas de álgebra. Vamos a comenzar. Listo, entonces les sugiero a todos audífonos, papel y lápiz, unos buenos audífonos para que se aísle un poco el ruido de todo el lugar en el que están y no tengan inconvenientes, listo. Entonces, como les decía, mi nombre es Jonathan Ramírez y bueno, entonces los primeros problemas que vamos a trabajar son varios, listo. Entonces hay algo de teoría de números, combinatoria, geometría y luego vamos a trabajar algunos problemas enfocados en álgebra. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. El primero de los problemas dice lo siguiente. Lucas tiene una cuerda. Él puede unir los dos extremos de la cuerda para crear figuras geométricas. Por ejemplo, él puede formar un círculo, también consigue formar un triángulo equilátero y puede formar además un cuadrado. De las figuras obtenidas por Lucas, ¿cuál tiene mayor área? Entonces, bueno, la idea es que piensen en el problema, intenten solucionarlo y me cuenten, pues si nos cuentan a todos qué idea tienen o cómo lo solucionaron, qué dificultad tomaron con el problema. Simón, sí, cuéntame. El círculo, ¿no? La circunferencia, ¿por qué la circunferencia? Bueno, entonces, tenemos una medida, alguna, alguna cuerda de cierta distancia, ¿sí? No nos proporcionan la distancia, sin embargo, la distancia es constante. Lo único que sabemos. Entonces, la distancia de la cuerda es constante y con ella construimos varias figuras. Una circunferencia, un cuadrado y un triángulo equilátero. Listo, entonces, hay algo bien importante y es, con la misma cantidad de cuerda, construyo cada una de estas figuras. Un cuadrado, un triángulo equilátero y una circunferencia. Entonces, digamos que la circunferencia tiene cierto radio R, el lado del cuadrado es L, por ejemplo, y el lado del triángulo es L. El lado de equilátero, un cuadrado y un... Entonces, necesitamos conocer el perímetro de la circunferencia. Si tiene radio R, entonces será 2pi multiplicado por R. El perímetro del cuadrado es 4 veces la longitud de un lado y el perímetro del triángulo es 3 veces la longitud de un lado. Bien. Ahora, como con la misma cuerda se construyeron cada una de estas figuras geométricas, la relación que hay entre estos perímetros es de igualdad. Bien. Los dos son iguales y además tenemos esta igualdad. Listo, ahora. Si los perímetros son iguales, ¿será que las áreas también son iguales? ¿Qué creen? ¿Qué? Hola.
resulta que las áreas de las figuras no son las mismas. Bien, pero debe haber una justificación técnica para esto. Hola. Porque para hacer las esquinas del triángulo, del cuadrado del triángulo se necesita más cuerda, entonces el tamaño del cuadrado del triángulo va a quedar más pequeño. Esto puede ser como una justificación. Sin embargo, necesitamos una justificación matemática. Listo. Eso nos da indicios de cuál de los tres va a tener mayor área. Entonces, estamos pensando que es la circunferencia, pero ¿cómo podemos hacerlo de forma matemática? Y lo único que tenemos es esta igualdad entre los perímetros. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Vamos a utilizar 4L y 3L. Despejemos a uno de los lados en términos de los otros. L sería igual a 3/4 de L minúscula. Bien, tenemos esta igualdad al despejar L mayúscula. Ahora, el área del cuadrado, ¿cuál será? L al cuadrado. El área de un triángulo equilátero es raíz de 3/4 de L al cuadrado. Y el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Ahora entonces, tenemos esta relación entre los lados del triángulo del cuadrado y unas expresiones para las áreas. Entonces, reemplacemos esta expresión en este caso para obtener que el área del cuadrado es 3L cuartos al cuadrado. Bien. Tenemos el área del cuadrado. Y la expresión para el área del triángulo es raíz de 3. Una pregunta, ¿por qué raíz de 3/4 por L al cuadrado es el área? Esta área es la expresión para un triángulo equilátero. ¿Listo? Ya. Es por ser equilátero. Equilátero. Eso se puede comprobar, por ejemplo, trazando una altura del triángulo. Si traza la altura del triángulo y se usa Pitágoras en este triangulito que se forma, puede encontrar el área. La expresión para el área sería entonces raíz de 3/4 de L al cuadrado. ¿Listo? Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es comparar estas dos áreas. Esta es el área del cuadrado y esta es el área del triángulo. Lo único que hicimos fue reemplazar la L minúscula del triángulo en la expresión para el área del cuadrado. Bien. Entonces esto nos resultará 9/16 L al cuadrado. Ahora necesitamos saber qué se cumple entre estas dos expresiones. Esta es el área del cuadrado y esta es el área del triángulo equilátero. Entonces, ¿qué se cumplirá? ¿Será mayor esta? ¿Será menor o serán iguales? Tenemos que decidirnos por una de las tres, ¿listo? Entonces, la L al cuadrado la podemos cancelar. La podemos simplificar debido a que es positiva. Son iguales. Son iguales. Simplificar también el 4 con el 16, a lo que obtendríamos lo siguiente. Y raíz de 3. Ahora, el 4 está dividiendo, lo paso a multiplicar, aún sin conocer la expresión que está en medio relacionándolos, ya sea de desigualdad o de igualdad. No importa, veo que el 4 es positivo. Pasamos el 4 para el otro lado a multiplicar y nos resulta multiplicado por 4. Ahora, ¿cuál expresión será mayor? ¿La del 9 o 4 raíz de 3?
podemos quitar la raíz, ¿cierto? Que es lo que nos genera el inconveniente. Elevando al cuadrado, el 9 nos da 81, raíz de 3 da 3 y 4 da 16. Entonces nos daría 3 por raíz de 3 por 16. Perdón. Eso sería 48. Bien, 48. Ahora, ¿quién es mayor? Entonces, el 81. Es decir, 9 es mayor que raíz de 3 cuartos. Si se cumple que este es mayor, entonces acá también se cumple lo mismo. Este no es mayor. Y acá podríamos dejar este. Bien, o sea que el área del cuadrado es mayor que el área del triángulo equilátero. Cuando tienen el mismo perímetro, el área del cuadrado es mayor que el área del triángulo. Bien, ahora necesitamos saber cómo son el área de la circunferencia con respecto a una de estas dos, pero nos conviene más trabajar sobre la del cuadrado, porque ya sabemos que es mayor que la del triángulo. Entonces, hagamos exactamente este mismo proceso, despejar, ya sea L, esta L, en términos del radio de la circunferencia o el radio en términos del lado del cuadrado. Entonces, despejemos, por ejemplo, L mayúscula. Entonces tenemos 2πr es igual a 4 veces el lado del cuadrado. Y si lo despejamos, nos resulta pi medios por r es igual al lado del cuadrado. Listo. Ahora vamos a recurrir a la información que tenemos para las áreas. Pi r al cuadrado pi r al cuadrado, ¿cómo es? Mayor, menor o igual a el área de el cuadrado, mayor que L al cuadrado, sabiendo que tenemos una expresión por L al cuadrado. ¿Y el 2? ¿Cómo? El número 2 que se hizo, el denominador. No, sino que queremos saber Ah, ya. una relación entre las tres áreas para conocer la mayor. Entonces, nosotros tenemos una igualdad para los perímetros. 2πr es lo mismo que 4 veces el lado del cuadrado, igual a 3 veces el lado del triángulo. Listo. Esa relación está en esta parte. Aquí despejamos y obtenemos esto. Listo. Aquí lo enmarqué para tenerlo presente. Listo, entonces. Luego lo que debemos hacer es relacionar las dos áreas. Pero para poder relacionarlas, ellas deben estar en términos de la misma variable. En este caso es el radio o el lado. Listo, entonces conseguimos despejar el lado. Vamos acá. Entonces el lado es pi medios de r. Entonces lo reemplazamos en esta expresión y nos resulta pi medios de r elevado al cuadrado, debido a que L está al cuadrado. Bien. Aquí resolvemos y nos queda por el radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo será esta expresión con respecto a esta? ¿Quién es mayor? ¿Pi r al cuadrado o pi al cuadrado sobre 4 por r al cuadrado? Bueno, entonces, nuevamente, todos los términos que están involucrados en las expresiones son positivos. Entonces podemos pasarlos de un lado al otro, de la desigualdad o igualdad sin tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos cancelar r al cuadrado y podemos cancelar el pi cuadrado, o bueno, una potencia de pi con este pi completo.
Bien, o sea que aquí nos queda 1 y aquí solamente queda pi cuartos. Pi dividido 4. Ahora, ¿quién es mayor? ¿1 o pi cuartos? 1. Es mayor el 1, bien. Mayor el 1. 1 es mayor que pi cuartos. Debido a que, muy bien Ronaldo por el chat, debido a que el 4 si lo pasamos, está dividiendo, pasa a multiplicar al 1, nos queda 4 mayor que pi. Y esto sí es más, pues es más obvio, ¿listo? Es más evidente. Entonces, ya con esto tenemos una respuesta. Ya sabemos que la expresión de la izquierda, es decir, esta, es mayor que la expresión de la derecha. Es decir, la expresión de la izquierda, pi r al cuadrado, es mayor que la expresión de la derecha. Que estoy en una tutoría de matemáticas de una Que l al cuadrado. Bien. Entonces, el área mayor de las tres figuras formadas con la misma cantidad de cuerda es el área de la circunferencia. Lo voy a escribir acá. El área de la circunferencia es mayor que el área del cuadrado. ¿Listo? Y también el área del cuadrado es mayor que el área del triángulo. ¿Listo? Todos construidos con la misma cantidad de cuerda. Es decir, todos con el mismo perímetro. ¿Queda claro entonces este problema? Sí, ya entendí. Sí. Listo, muy bien. Vamos entonces para el siguiente problema. Este era uno de geometría, un poco algebraico, ¿listo? Bien, el siguiente problema dice lo siguiente. Dado un entero positivo, es posible borrar algunos de sus dígitos para obtener otro número. ¿Cómo así? Si borramos los dígitos 4 y 8 del número 1498, tenemos el número 19. ¿Cierto? Pues quitamos el 4 y quitamos el 8 y juntamos todo lo que nos queda. Nos queda el 1 y el 9, los juntamos, nos resulta el 19. Bien. Y si borramos solo el dígito, bueno, aquí hay un error de digitación. Y si borramos solo el dígito 4, obtenemos el número 198. Precisamente, solamente borramos el 4. Juntamos lo que nos queda, el 1, el 9 y el 8, el 198. Bien. Ahora, ¿cuántos números distintos es posible obtener borrando dos dígitos del número 11.223.344? ¿Cuántos números distintos se formarán al borrar dos dígitos de este número? Problema en este caso de combinatoria. Entonces, cuéntame, ¿qué creen sobre el problema? ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, entonces hay como dos casos principalmente a considerar, los cuales son los siguientes. Los dos números borrados, son iguales. Ese es el primer caso a considerar. Los dos números borrados son iguales. Y el otro, los números borrados son diferentes. Bien, entonces, si borramos dos números iguales, ¿cuántos números se formarán? Si borramos el doble 1,
porque vamos a borrar dos números iguales, es decir, borramos el 1 y borramos el 1, nos queda este número. ¿Sí? 4 posibilidades. Hay 4 posibilidades, muy bien, ¿cierto? Debido a que solamente hay 4 números iguales. Si borramos los números 2, nos queda este, 113.344. Y si borramos los dos 3 o si borramos los dos 4. Alejandro ya nos está proporcionando una respuesta completa. Él dice que son 10 números distintos en total. Entonces vamos a verificarlo, ¿listo? Entonces, en este caso ya fue fácil. Como hay 4 números en total, entonces la cantidad de números generados al borrar dos iguales es 4. ¿Listo? Ahora, si los dos números borrados son diferentes, ¿qué pasará? ¿De cuántas formas puedo borrar dos números? 12. De 12. ¿Por qué de 12? Por ejemplo, si se borra el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5, Borro 2 con el 1, perdón. Así sucesivamente. Pero, ¿será que borrar el 2 con el 1 no es lo mismo que borrar el 2 con el 3? Vea que el orden de los números que están no se altera. Ellos solamente se juntan. Entonces, por ejemplo, si borro este 1 y borro este 2, se forma el 1, 2, 3, 3, 4, 4. Pero si borro este 1 y borro cualquiera de los dos, se forma el mismo número. Listo, entonces, lo único que necesito hacer es contar. ¿Cuántos números tengo en total? Tengo 4 números en total. Y quiero eliminar 2 de ellos. ¿De cuántas formas puedo escoger 2 números para eliminarlos? De 2 formas. Es decir, de 4 números en total quiero escoger 2. Listo, de 4 números en total, tomo 2. Y esto da, entonces, 4 factorial sobre 2 factorial y la resta 4 menos 2. Es decir, al hacer las simplificaciones, 3 por 2, es decir, con lo cual vamos a obtener la respuesta que nos compartía ahorita Alejandro. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes eliminando números iguales? 4. Y si los números son diferentes, obtenemos 6 números total. O sea que la respuesta es 6 sumada con este 4. Bien. Las 4 en total serían 10. Y esta es la respuesta entonces del problema. Bien. ¿Queda claro para todos? Listo. Vamos a continuar entonces con el siguiente problema. ¿Cuál nos dice lo siguiente? Del conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 y 5. La regla. Es Ay, posible tomar hombre, estoy ocupado. tales que el promedio de sus números pertenezca a él. Tan bueno el bolso. Tan ¿Tiene abuelo. regla larga? En el bolso la mano. Listo. Ahí disculpan el incidente. Del conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 y 5 es posible tomar subconjuntos tales que el promedio de sus elementos pertenece a él. ¿Cómo así? Por ejemplo, el subconjunto de A, 2, 3, 4, es un subconjunto con esta propiedad. Si sacamos el promedio, es decir, 2 más 3 más 4, lo dividimos entre la cantidad de números sumados, esto nos da 3. Perdón, 4 y 2, 6, 9, 3. Sí. Nos da en total 3. O sea que el promedio de los elementos de ese conjunto vuelve a caer en él. Porque el 3 está acá, listo. Es uno de tales subconjuntos. Pues el promedio 3 y además este pertenece a dicho subconjunto. Entonces, la pregunta que están haciendo es ¿cuántos subconjuntos de A
es posible formar con esta propiedad. Los números deben ser consecutivos, o sea, 2, 3, 4, o se pueden tomar aleatoriamente. Ah, no, ahí no importa, los puede tomar de la forma en que sea. Lo único que se pide es que el promedio de los elementos que usted escogió sea uno Entre de los punto elementos. Por ejemplo, ¿quién? 1, Por 2, ejemplo, 3, 3, 1, 4, 5. ya sabíamos que el 2, 3, 4 lo era, listo. 2, 3, 4 es uno de los subconjuntos. Ahora el 1, 2, 3, ¿cuál es el promedio de 1, 2, 3? 6. El, 3. 3. exacto, el promedio es 2. What? Sumamos 1 más 2 más 3 y lo 2. dividimos entre 3. Entonces 6 dividido 3, 2. El promedio es 2 y precisamente es uno de los elementos, ¿listo? ¿Cuál más? Siga siguiendo, Melanie nos dice 3, 4, 5. Muy bien. El promedio de 3, 4, 5 es 4. Listo. Alejandro Valencia nos dice el 1, 3, 5. Muy bien. ¿Cuál otro subconjunto? Uno, 2, 4. ¿Cuánto será el promedio de 1, 2, 4? El promedio es 7 tercios. 7 tercios no es ninguno de esos números. Entonces el 1, 2, 4 no funciona. ¿Será que un número solito funciona? Por ejemplo, el 2. ¿Cuál es el promedio del 2? 2 dividido 1, ¿no? El 2. Y vuelve, muy bien, Karen. El promedio vuelve a ser el número, o sea que todos los subconjuntos que tengan un elemento nos funcionan. O sea, el 2, o sea, el 1, el 3, el singulete del 4 y el singulete del 5. Karen, sí, precisamente aquí lo estoy escribiendo. 4, también el singulete del 5, son subconjuntos de A que cumplen la propiedad. ¿Será que estos son todos o falta alguno más? Falta uno. El 1, 2, 3, 4, 5 también es un subconjunto que cumple la propiedad. Y el promedio es 3. Listo, la suma de todos da 15 y 15 dividido 5 da 3. Listo. Entonces queda claro entonces el problema. Bien, vamos Sí. con el siguiente para luego continuar con los ejercicios de álgebra que están bien buenos esta vez, los ejercicios de álgebra que trae. Listo, entonces este problema es de teoría de números y nos dicen lo siguiente. Supongamos que M1, M2, M3, M4, todos hasta M2019 es una reordenación de los números desde el 1 hasta el 2019. ¿Cómo que una reordenación? Es decir, el M1 puede ser el 2, el M2 puede ser el 15 y así todos. ¿Sí o no? Solamente M1 y M2 es como una permutación de los números desde el 1 hasta el 2019. Y el M2019 puede ser cualquiera, por ejemplo el 1. Bien, lo único es que no se repitan, son solamente una reordenación. Entonces, ¿de qué forma se podrá justificar que este producto M1 menos 1 por M2 menos 2, todos los productos ahí siguientes, hasta M2019 menos 2019 es un número par? ¿Cómo se podrá justificar
que todo este producto es un número par. Pensemos ahí un minutico. Me dicen cómo lo podremos hacer. Este ejercicio fue uno de los problemas que en la página de Facebook se planteó como reto semanal. Para que también estén atentos de ella, que ahí se están posteando algunas cositas, ¿listo? Pero vamos a trabajarlo acá en la tutoría. Vamos a saber cómo se resolvía ese reto. ¿De qué forma puedo justificar que este producto es un número par? Bueno, vamos a pensar antes que todo en lo siguiente. ¿Cuánto dará la suma de números pares? Pensando únicamente en paridad. Si yo sumo números pares, me debe dar un número con qué paridad. Duan López, paridad par, nos comparte por el chat. Muy bien. Si sumo números pares nos da un número par. Ahora, la suma de números impares Par. la suma de números impares es par. Par e impar. Puede dar cualquiera de las dos, nos dice Karen Pinto. De que, por ejemplo, si sumamos el 1 con el 3, nos da par. Pero si sumamos el 1, el 3 y el 5, nos da un número impar. Entonces, ¿de qué depende que de par o que de impar? La cantidad de números. Alejandro, muy bien. Depende de la cantidad de sumandos o la cantidad de números, muy bien. Ambos. Depende de la cantidad. Depende de la cantidad. Si sumamos una cantidad par de números impares, nos da par. Si sumamos una cantidad impar de números impares, dará impar. Bien. Vamos a pensar esto. En este producto tengo 2019 términos. Este es el primero, o bueno, 2019 factores. Este es el primero, este es el segundo, y así sucesivamente. Para que todo este producto sea un número par, ¿qué será necesario? Que la multiplicación de todos estos números contenga ¿qué cosa? Números pares. Debe contener algún número par, por lo menos uno, o será que necesita más de uno. Todos. ¿Será que todos, Karen? Por ejemplo, si multiplico 2 por 3 por 5 por... Este número nos dará un resultado par o impar. Par. A un número par. Basta con que solo uno de ellos sea un número par. ¿Listo? Este dará un número par. ¿Listo? Esa multiplicación es un número par. O sea que basta con que solo uno de ellos sea un número par. ¿Cómo probamos que solamente, pues que por lo menos hay un número par entre estos factores? ¿Cómo podremos hacer eso? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a sumar todos estos factores. Vamos a sumar M1 menos 1 con M2 menos 2
más, así, todos, M3 menos 3, todos, hasta M de 2019 menos 2019. ¿Cuánto dará la suma de estos números? ¿Cuánto dará toda esta suma? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a agrupar por un lado unos, por un lado los M1 más M2 más M3, etcétera. Y a esto le vamos a restar el resto de números, es decir, menos 1, menos 2, menos 3. Si tomo factor común menos, me resulta 1 más 2 más 3 más, etcétera, más hasta M, perdón, hasta 2019. Listo, ahora. Hay que pensar siempre en las hipótesis de nuestros problemas, bien. ¿Qué nos decían que eran M1, M2, M3? ¿Qué eran todos esos números? Vamos a devolvernos a ver qué nos decían. Reordenados. Que era una reordenación de los números desde el 1 hasta el 2019. Eso nos dará indicios de cuánto da esta suma. ¿Cuánto dará entonces la suma sabiendo que M1, M2, todos estos son una reordenación de 4038. 4038? ¿Qué es una reordenación? Pensemos primero en eso. Por ejemplo, pensemos en esto, A, B y C. ¿Qué será una reordenación de A, B, C? Una de ellas, hay varias, podría ser C, B, A. Una reordenación es solamente como cambiar el orden de entre ellos, ¿sí o no? El mismo nombre lo dice. Entonces, si A, B, C lo reordeno, me da, por ejemplo, CBA. ¿Y cómo serán las sumas de ambos? ¿Cómo es la suma de esto con respecto a la suma de este? Iguales. Las sumas son iguales. Entonces, no importa si yo estoy reordenando los números, ¿cuánto me da esta suma? Lo mismo que esta suma de este lado, ¿sí o no? O sea que ¿cuánto da la resta de estos números? 0. Da 0, muy bien. Entonces queda claro por qué es 0 para todos. Esto es lo Sí. más importante, porque da 0. Listo. Bien, ya. Ahora analicemos un poquito más sobre paridad. Estoy sumando ¿cuántos números? Este es el primero, el segundo, el tercero. ¿Sí o no? Cada expresión dentro de los paréntesis es uno de mis sumandos. Es decir, tengo en total 2019 sumandos. Y ellos me dan un resultado 0. par. 0 o par, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberán ser esos sumandos? Para que ellos tengan un resultado par. ¿O qué debe pasar entre estos 2019 de sumandos? Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos los números 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a cambiar un poquito. 1, 5, 7, 3. Si tengo esta cantidad de números, el 1, el 5, el 3 y el 7, ¿cómo será la suma de ellos? La suma es par. Bien. Ahora, el 1, 5, 3, ¿cómo será la suma de esto?
Impar. Impar. La suma de una cantidad de impares, si todos son impares, me da par. Me da impar, ¿verdad? ¿Cierto? Eso lo habíamos analizado al principio. La suma de números impares depende de la cantidad para saber si es par o impar. Pero acá hablábamos de que todos tenían la misma paridad. Bien, en este caso queremos 2019 números. ¿Qué pasa si todos son impares? La respuesta va a ser impar. Entonces, vamos a escribir eso. Si todos son impares, su suma sería impar. ¿Qué quiere decir eso? Que si el resultado está dando par, es porque ¿qué? No todos son impares. No todos son impares. Entonces, no todos son impares. Lo que implica que ¿qué? Que hay al menos, Un número par. muy bien, hay al menos un número par. Y era precisamente lo que queríamos mostrar. Como hay al menos un número par, ¿qué pasará con el producto de todos esos números? Debe ser un número par. ¿Listo? Va a ser par. Muy bien, nos escribe Melanie por acá. Va a ser un número par. Entonces, un problema de teoría de números había sido un reto semanal que se está publicando en la página de Facebook. Y ya ustedes saben cómo solucionarlo. ¿Listo? Recurriendo a herramientas como de paridad. Listo, la suma de números pares, cómo dará la suma de números impares, la multiplicación entre paridades, listo. Hay que ser muy recursivos en el momento de solucionar problemas. Entonces, ¿queda claro ese problema para todos? Listo. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el primer problema de álgebra. Nos dicen, ¿cuál es la pendiente de la recta que se obtiene al girar la recta con ecuación y igual a raíz de 3 sobre 3x, un ángulo de 30 grados en sentido antihorario alrededor del origen del plano? Bueno, vayan pensando ahí un minutico. Listo. Entonces tenemos por acá el eje X, por acá el eje Y. Y esta es la recta que tiene ecuación y igual a raíz de 3 sobre 3 x. Listo, entonces, ¿qué nos están diciendo en el problema? En el plano cartesiano tenemos una recta con esta ecuación y queremos rotarla. Bueno, queremos moverla 30 grados en sentido antihorario. Es decir, queremos moverla en contra de las manecillas del reloj. ¿Cuántos grados? 30 grados. Para obtener
y obtenemos esta nueva recta. Esta recta va a tener ecuación y igual a mx. Y nos están pidiendo encontrar la pendiente de esta nueva recta, de la recta azul. ¿Cómo podremos hacer esta cuenta? Bueno, entonces, cuando a uno le están enseñando algo de trigonometría, esto de ecuaciones lineales, de pronto el profesor en algún momento les mencionó que la pendiente de las rectas tiene algún tipo de relación, o bueno, mucha relación con la tangente de cierto ángulo, ¿listo? Esto lo llegaron a escuchar en el colegio, que la pendiente M tiene relación con la tangente de teta. Muchachos, sí, Melanie está diciendo que sí, nos están diciendo varios que sí. Listo, pues resulta que ¿cómo es la relación entonces? Pues justamente la pendiente M de... Voy a poner por acá mejor esto con... Voy a usar aquí otra letra. Digamos, la M mayúscula. Para no tener por acá ninguna confusión, entonces. La pendiente de una recta, de una ecuación de una recta, tiene relación con el ángulo que ella se eleva con respecto a la horizontal. Y se relacionan de esta forma. M es igual a tangente de teta. Por ejemplo, si este ángulo de acá es teta, esta pendiente, que es la que acompaña a X, es el resultado de calcularle la tangente a este ángulo teta. Entonces, si nos metemos con un poquito de trigonometría, vamos a poder solucionar este problema. ¿Qué ángulo debe ser teta para que su tangente sea raíz de 3 sobre 3? Muchachos. Bueno, entonces hay un triángulo muy útil que ayuda a memorizar un poquito pues los ángulos notables. Entonces, si tenemos un triángulo en el cual un ángulo mide 30, el otro mide 60, pues un triángulo rectángulo, hay una relación entre los lados. Por ejemplo, si tomamos este cateto como siendo 1, la hipotenusa valdrá el doble y el otro cateto valdrá 3 en raíz. Listo. Recuerden este triángulo que es muy útil, pues algunos le llaman el triángulo 1, 2, 3 o triángulo de ángulos notables. Bien, entonces, con este triángulo podemos calcular la tangente. ¿Cuánto dará la tangente ya sea de 30 o de 60? Por ejemplo, tangente de 30, ¿cuánto será? Tangente de 30 es cateto opuesto, o sea 1, dividido raíz de 1 3. raíz de 3. Pero 1 raíz de 3 se puede racionalizar. Es decir, multiplico por raíz de 3 arriba y multiplico por raíz de 3 abajo. Raíz de 3 Entonces, sobre 3. quedaría raíz de 3 sobre 3.
Bien, tangente de 30 raíz de 3 sobre 3. Muy bien, Alejandro Valencia nos compartía la respuesta por chat. ¿Y tangente de 60 cuánto dará? Nuevamente, lo mismo, cateto opuesto, es decir, raíz de 3 dividido cateto adyacente. Tangente de 60 es raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3 dividido 1, es decir, raíz de 3. Bien, entonces esta ecuación que escribí acá, la puedo reescribir como y es igual a la pendiente. La pendiente es raíz de 3 sobre 3, o sea, tangente de 30. Tangente de 30 grados, x. Listo. Lo reescribimos porque por la relación que hay entre la pendiente y la tangente. M es igual a tangente de teta. Y es igual a tangente de 30x. O sea que ¿cuánto vale este ángulo teta? 30 grados. 30. Muy bien, 30 grados. Ahora vamos otra vez al problema. Ya encontramos cuánto vale el ángulo de elevación de esta recta con respecto a la horizontal, pues un ángulo de elevación. Entonces, si giramos 60 grados, perdón, si giramos 30 grados en contra de las manecillas del reloj, resulta que la recta azul va a tener un nuevo ángulo. ¿Cuál será este ángulo azul? ¿Cuánto vale? 60 grados. 60 grados, muy bien. O sea que la ecuación y igual a mx se convierte en ¿cuánto? Lo voy a hacer aquí abajo. Teníamos y igual a mx. Pero esta m es lo mismo que la tangente del ángulo de elevación. Y ese ángulo es 60. O sea, y es igual, perdón, es igual a tangente de 60 grados. Multiplicado x. Y tangente de 60 es raíz de 3. Ya lo habíamos calculado con este ángulo 1, con el triángulo 1, 2, 3. Esto nos da entonces raíz de 3 multiplicado x. O sea que la ecuación que nosotros queríamos encontrar era y igual a raíz de 3x. Esta es la respuesta de ese problema de álgebra, que involucraba un poquito de trigonometría. ¿Queda claro para todos? Porque esta es la respuesta. Muchachos. Sí. Bien, vamos con el siguiente problema de álgebra, en el que nos dicen lo siguiente. Si A y B son números reales que satisfacen la siguiente ecuación, 2A más B entre A más 2B es igual a 2B más 4A entre 5A menos 2B. Si estas dos expresiones son iguales, ¿cuánto será el valor de A sobre B más B sobre A? Todo esto al cuadrado. Pensemos ahí 2 minuticos y me dicen cómo les fue con ese problema. Bueno, les recuerdo que el video en las horas de la noche o mañana temprano se va a estar subiendo al canal de YouTube. Listo, pueden visitarlo ingresando a la página de Facebook, Olimpiada Sudea. Ahí van a encontrar toda la información al respecto a la inscripción,
el cambio que se hizo en las fases. Listo, todo lo referente a la inscripción, todo lo que necesitan para participar del evento. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar este problema? Bueno, lo único que tenemos, lo único que conocemos es esta relación. La relación entre estos dos fraccionarios. Lo que tendremos que hacer es manipularlas algebraicamente para obtener ya sea toda esta expresión o por lo menos un término de ellos, debido a que si consigo el término A sobre B, el B sobre A va a ser fácil de conseguir, debido a que B sobre A es lo mismo que dividir 1 entre A sobre B. ¿Listo? Entonces, si tengo si consigo este valor, al dividir el 1 entre él, me da B sobre A. Entonces, lo único que necesitamos es calcular un cociente A sobre B o el cociente B sobre A. ¿Cómo podremos obtenerlo? ¿Cómo podemos encontrarlo? Bueno, entonces resulta que entre los numeradores de las expresiones hay una relación. Será el numerador de la izquierda, ¿cómo es con respecto al de la derecha? Bueno, lo podemos reescribir. Primero el A y luego el B. 4A más 2B entre 5A menos 2B. ¿Qué relación hay entre el numerador de la derecha y el de la izquierda? Solamente entre el numerador, es decir, la parte de arriba, no nos importa la de abajo. Aquí podemos sacar un factor común 2, o algunos ya se podrán haber dado cuenta de que la parte derecha es el doble de la izquierda. Esto lo podemos escribir como 2 multiplicado 2A más B. Listo, entonces. Habiendo encontrado esto, ya podemos manipularlo algebraicamente más fácil, luego de cancelar estas dos expresiones. Listo, tenemos una igualdad. Uno los puede cancelar directamente o pensar. Este está multiplicando al 2, lo paso a dividir, y al pasar a dividir se simplifica con 2A más B de este numerador. Bien, entonces nos resulta ahora lo siguiente: 1 dividido A más 2B es igual a 2 dividido 5A menos 2B. De acá, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar los denominadores al otro lado a multiplicar. Bien, o sea que 5A menos 2B lo paso a multiplicar al 1 y A más 2B lo paso a multiplicar al 2. Y vamos a obtener 5A menos 2B es igual a 2 multiplicado A más 2B. Listo, entonces. Y acá puedo distribuir este 2. 5A menos 2B. Igual a 2 por A, 2A. 2 por 2B, 4B. Y acá, bueno, entonces, las A las pongo en un lado, las B las pongo en el otro. Tengo, todo está sumando, lo paso a restar. Queda 3A. Es igual a CB está sumando. 2B, perdón, está sumando, lo paso para el otro lado. 6 y 2, 4. BB, perdón. 2 y 4, 6. 6B.
Y acá puedo encontrar entonces una relación como lo queríamos. Queríamos el cociente entre A y B o el cociente entre B y A. Entonces el B lo voy a pasar a dividir y obtengo. El 3 lo voy a pasar también a dividir. Obtengo A sobre B es igual a 6 dividido 3. Pero 6 dividido 3 es lo mismo que... que este número era el que estábamos buscando. A sobre B da 2. ¿Y cuánto dará B sobre A? Un medio. Bien, listo. Invierto el numerador con el denominador. Invierto el numerador con el denominador. El denominador en este caso es siempre hay un 1 dividiendo cualquier número. Entonces por eso nos queda un medio. Entonces con estos dos ya lo que tenemos que hacer es efectuar este cálculo que nos decían acá. Entonces, vamos a hacerlo así. A sobre B era 2 más un medio. Y este número lo elevamos al cuadrado. Acá esto nos resulta 2 por 2, 4. Son 5 medios al cuadrado. Es decir, 25 cuartos. Y esta sería entonces la respuesta a nuestro problema. ¿Listo? ¿Queda claro para todos? Sí, bueno, lo único fue efectuar esta simplificación acá en los numeradores. Alejandro, ¿qué no queda claro? Alejandro. Bueno. Bueno, lo único que hicimos fue, a partir de la expresión o de la ecuación que nos daban, buscábamos el cociente entre A y B. Listo, el A y B que aparecen acá, buscamos una división. Entonces, el primer paso fue, en las expresiones, notar la igual, pues, la relación que hay entre los numeradores. Y es, el de la derecha, es decir, este numerador, es el doble del de este lado. Bien. Entonces lo hicimos sacando un factor común, queda en evidencia. Factor común 2. Se pueden simplificar y obtenemos esto. De acá fue solamente volver esto a una expresión lineal para poder encontrar ese cociente A sobre B igual a 2 y luego B sobre A igual a 1 medio. Y ya luego lo reemplazamos acá para encontrar el 25 cuartos. ¿Listo? Bien. El siguiente problema nos dice lo siguiente. Sea A1, A2, A3, A4, una secuencia de números reales con las siguientes propiedades. La primera es A1 es igual a 1 y la segunda propiedad es A de un número par, es decir, A de 2n es igual a n por AN para todo n mayor o igual a 1. ¿Cuál será el valor de A de 2 a la 100? Bueno, entonces en estos problemas de álgebra, en los que nos dan una secuencia de números con una recursión, es muy útil encontrar los primeros términos para saber si ellos siguen algún comportamiento, ¿listo? Y así poder dar una respuesta a la pregunta que nos hace. Una pregunta. Cuéntame. A2n, ¿qué indica la n abajo del 2? Al lado. Al lado, Eso. en las secuencias,
Estos se llaman subíndices. Por ejemplo, A sub I. Este I es un subíndice, ¿listo? Y lo que indica es la posición de este término, del término A sub I, en la secuencia. Por ejemplo, A de 20 es el término 20. A de 20 es el término 20. O en la posición 20 de la sucesión. ¿Listo? Entonces, en el caso de A de 2n, nos están hablando de el término de una posición par, debido a que 2n siempre da un número par. ¿Listo? El término en la posición par (2n). Bien, eso es lo que nos indica el 2n. Pero nos están dando una forma de explicarlo. A de 2n es igual a n veces a n. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esta información. A 1 ya lo conocemos. Entonces vamos a encontrar a 2. A 2, ¿cuánto dará? A 2, ¿quién será? Entonces, A de un número par lo podríamos encontrar. Este A de un número par lo podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, el 2 lo podemos escribir como A de 2 por 1 y así poder aplicar esta definición. Pues es más visual si multiplicamos por este 1, ¿bien? Entonces, en este caso, la n sería este 1, ¿listo? Esta sería el 1 haría las veces de la n. Entonces, ¿qué nos dicen? Multiplique ese n, es decir, multiplique 1 por a de la posición 1. Multiplíquelo con a1. Pero a1 ya lo conocíamos. ¿Cuánto era? 1. O sea que esto es 1 por 1, o sea, 1. Bien. O sea que esta relación, esta recurrencia que hay acá, lo que nos permite es encontrar los términos. ¿Será que de todas las posiciones pares? O de las posiciones con potencias de 2. O sea que vamos a hacerlo al revés. Si yo tengo puedo calcular el término de la posición del doble. O así, si tengo a n, puedo conseguir a de 2n. Es decir, si tengo a 1, puedo conseguir a del doble de 1, es decir, a 2. Si tengo a 1, puedo encontrar a 2. Si tengo a 2, puedo encontrar el doble de 2, 4. El doble de 4, 8. Y así sucesivamente. Es decir, voy a poder encontrar todas las potencias de 2. Precisamente lo que necesitábamos acá. A de 2 a la 100. Listo, entonces A de 2 es 1. O sea que como encontramos a 2, vamos a poder encontrar a 4. A 4 es lo mismo que a 2. Lo voy a escribir así solamente para que sea más claro. A de 2 por 2, o sea, A de 4, es lo mismo que. Ahora aplico la definición. Este 2 está haciendo las veces de n. ¿Listo? O sea que lo escribo. 2 multiplicado a 2. Esto nos da, ¿cuánto vale a 2? Ya lo sabíamos, 1. 1 por 2, o sea, 2. A 4 vale 2. Y según esta cadena, con A4 podemos encontrar a 8. A8 es el doble del anterior. El doble de 2. No, perdón, el doble no. A8 es igual a A de 2 por 4. Es decir,
aquí este 4 es el que está haciendo las veces de n, es decir, 4 veces a de 4. Es decir, A4 vale 2. 2 por 4, 8. Este 1 lo podemos escribir como 2 a la 0. A4 lo podemos escribir como 2 a la 1. 8 lo podemos escribir como 2 a la 3. Y vamos a calcular el siguiente. 8 con el 8 consigo el 16. A de 16 es lo mismo que A de 2 por 8. El 8 es el que hace las veces de n. Por lo que eso sería 8 veces multiplicado a 8. Es decir, 8 por A8. Y A8 es 8, o sea que es 64. 64 es lo mismo que 2 a la ¿cuánto? 2 a la 6. 2 a la 6. Muy bien. 2 a la 6. ¿Cuánto será A de 32? Eso será, al reescribirlo, A de 2 por 16, es decir, 16 por A 16, y esto da 16 por 64. ¿Qué número nos dará? 1024, el cual resulta ser la potencia 10 del 2. Listo, entonces vamos a ver algo. Están dando potencias de 2, pero no sabemos qué tipo de potencias. Por eso es que lo estoy escribiendo con el número acá. A2 es 0, es 2 a la 0. A4 es 2 a la 1. A8 es 2 a la 3. A16 es 2 a la 6. Y así. Vamos a observar esta relación. ¿Cómo llegué del 0 al 1? ¿Haciendo qué? Sumando un 1. Del 1 al 3, ¿cómo llego? Sumando 2. Aquí muy bien, Melanie. Sumando ahora 3. Sumo 4. Y así voy a poder obtener todos los valores. ¿Listo? Por eso les decía, es muy útil encontrar los primeros términos de la secuencia de nuestra sucesión para encontrar alguna cosa que nos lo relacione. En este caso son estos números. Listo, por otro lado, vamos a hacer lo siguiente. A2 es lo mismo que A de 2 a la 1. A4 es A de 2 a la 2. A8 es A de 2 a la 3. A16 es A de 2 a la 4. A32 es A de 2 a la 5. 2 a la 5 da 32, ¿listo? Bien. Si nosotros identificamos estos números en las potencias como algo que ya conocemos, algo que ya hemos visto, podemos encontrar muy fácil o podremos dar muy fácil una respuesta a esta pregunta. ¿Quién será A de 2 a la 100? El asunto es el siguiente. Estos números que voy obteniendo al sumar sucesivamente 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente caso, o sea que el siguiente A de 2 a la 6, según esto que estamos conjeturando acá, sería 2 a la sumar, ¿cuánto? Sumar 6. Sumar, perdón, 5. Sumarle 5 al 10. ¿tá? 2 a la 15.
Listo, todos estos números que voy obteniendo acá, el 15, el 10, el 6, el 3, el 1, son una secuencia de números que se llaman números triangulares. El 1, el 3, el 6, el 10, 15, 21. Y así continúo. Esta secuencia de números llaman números triangulares. Números triangulares. Y se pueden obtener de la forma, por ejemplo, el número 1 es el número triangular 1, el número 3 es el número triangular 2, el número triangular 3 y así sucesivamente. El número triangular n es t sub n y lo puedo encontrar como n multiplicado por n más 1 partido entre 2. Listo. ¿Quién es el número triangular 4? T4 es lo mismo que 4 multiplicarlo por el siguiente. 5 dividido 2. Es decir, 5 por 4, 20 dividido 2, 10. El triangular 4 es este. O sea que el número triangular 4 está relacionado con la potencia quinta. El número triangular 3 está relacionado con la potencia cuarta. El número triangular 2 está relacionado con la potencia 3. O sea que la potencia está uno arriba que el número triangular. Vamos a escribir eso por acá arribita. Entonces, A de una potencia de 2 es lo mismo que 2 ¿con qué potencia? El triangular ¿cuál? Si aquí era 5, el 10 es lo mismo que el número triangular 4. Ya lo habíamos calculado, esto es el triangular 4. Potencia 5, triangular 4. Es decir, la potencia 5, el triangular es 1 menos. O sea que si la potencia es n, el triangular es 1 menos, o sea, n menos 1. Y el triangular n menos 1 es 2 con potencia n menos 1, esto multiplicado por el siguiente, o sea, n, dividido 2. O sea que ahora vamos a encontrar una fórmula general para los términos de esta sucesión con potencias pares. Ahora lo que falta es esta n, cambiarla por 100 para obtener la respuesta al problema. Es decir, a de 2 a la 100 es lo mismo que 2 con potencia triangular, el triangular 99. Muy bien. Pero el triangular 99 ya lo sabemos calcular debido a esta relación que estoy marcando. Listo. Triangular n es n por n más 1, es decir, el siguiente dividido entre 2. Entonces, el triangular 99 es 99 multiplicado por el siguiente, o sea, 100 dividido entre 2. Es decir, el 100 con el 2 lo simplifico y me da 99 por 50. Y esto es 99 por 50, es 2 a la 99, 0. Si fuera 100 sería 5000, ¿verdad? Que 4950. O sea que la respuesta al problema es esta. 2 con potencia 4950. Listo, ¿queda claro el problema?
es un poquito largo. ¿Listo? Pero bueno, les vuelvo a explicar la idea entonces del problema. Nos describen una secuencia de números que cumple dos propiedades. Bien, A1 es 1 y A de un número par es tomar ese número par, tomar la mitad de ese número par y multiplicarlo por el término de la sucesión con el mismo índice, n. Entonces lo que hicimos fue, acá comenzamos a encontrar los términos sucesivos. Es decir, encontramos a 2, encontramos a 4, encontramos a 8, a 16 y a 32, recurriendo a esta expresión que nos presentaban acá. Por ejemplo, a de 4. A de 4 es lo mismo que a de 2 por 2. Es decir, esta n es este 2. Por eso la había hecho la rayita roja. Entonces, esa n la ponemos acá. O sea, 2 multiplicado a 2. Es decir, esto. Como ya conocemos a 2, lo reemplazamos. O sea que 2 por 1 es 2. Y así vamos calculando uno tras otro. De lo que nos damos cuenta es de lo siguiente. Si conocemos un término, vamos a conocer el término con el índice del doble. Y así. Listo, esta observación de acá es muy importante. El doble, el doble, el doble siempre. Entonces, basados en eso, conjeturamos algo. Debido a la relación que se va haciendo acá, se suma 1, se suma 2, se suma 3, 4, así. Los números que se construyen de esa forma son los números triangulares. Pueden buscar algo en internet si no los conocían y les va a aparecer que ellos están bajo esta fórmula, digámoslo así. Conocido que Tn es esta cosa y Tn es ¿quién? Es la potencia. Por eso aquí en este pedazo se los puse así. ¿Quién es 10? Es T a la 4. El siguiente número sería 2 a la 15, porque ya se sumó 4, ya se sigue a sumar 5. Y ese T sería T5. Bien, 15 es T5. Y así. Voy calculando todos los números. A sabiendas de esto, podemos plantear la relación A de 2 con una potencia es 2 a la T al triangular anterior. Lo que se traduce en esta expresión y ya pasamos a solucionar para siempre teniendo esa respuesta. Bueno, espero hubieran entendido ahí la explicación. Vamos entonces con el siguiente problema. Este es el último problema. Nos dicen, si A, B y C son números reales tales que A sobre B más C más B sobre A más C más C sobre A más B es igual a 1, ¿cuál será el valor de la expresión en la cual solamente añadí una potencia a cada uno de los numeradores? Bueno, este problema es algo complejo y hay pues como un truco algebraico que se suele utilizar mucho en problemas de este tipo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a intentar de la expresión que nos dieron, la expresión a la cual le queremos calcular el valor, vamos a convertirla en algo en lo cual podamos usar la información que nos dieron. Lo primero en esta dirección que podemos hacer es, esta A está al cuadrado, entonces vamos a decirlo así, A multiplicado A sobre B más C.
Bien. Si multiplico a con este a, nos da a al cuadrado, bien. Para así ir pensando en la expresión que tenemos. Ahora, lo mismo para b al cuadrado y lo mismo para c al cuadrado. Entonces nos quedaría b por b sobre a más c más c multiplicado c sobre a más b. Listo. Esta expresión es igual a esta. Ahora, podremos hacer. Vamos a sumar. Si nosotros a una expresión le sumamos un 0, no estamos afectando absolutamente nada de ella, ¿listo? Un 0 no cambia nada. Entonces vamos a sumar un 0 a cada uno de los paréntesis que tenemos. Pero un 0 muy adecuado. Este va a ser el siguiente, a sobre b más c. Si sumamos b más c sobre b más c, ¿cuánto da esta expresión? ¿Cuánto da esto? Es más, lo voy a escribir con otro color, lo voy a escribir con rojo. Esta expresión da 1. Si dividimos algo entre lo mismo, da 1, ¿listo? Entonces, si sumamos 1, debemos restar 1. ¿Listo? Escribí en rojo lo que puse de más b, y aquí utilizamos el mismo recurso. Esto nos da b sobre a más c más a más c sobre a más c. Aquí pueden notar que estamos sumando exactamente el que tiene el mismo denominador. ¿Listo? Para luego sumar fracciones homogéneas, que sea mucho más sencillo pues completar lo que queremos. Más c multiplicado c sobre a más b más a más b sobre a más b menos 1. Listo, ahí se cierra el paréntesis. Pero en todos los casos hicimos exactamente lo mismo. Ahora, lo que podemos hacer es sumar estas dos expresiones que son homogéneas. Y nos resultará a multiplicado a más b más c entre b más c menos 1 más b multiplicado b más esta expresión de arriba, o sea que lo mismo, a más b más c sobre a más c menos 1 más c multiplicado a más b más c entre a más b menos 1 nuevamente. Listo. ¿Queda claro hasta este momento? Sí. Sí, listo. Lo único que queremos hacer es convertir la expresión que nos dieron, que tiene cuadrados, convertirla en esta expresión que no los tiene, para ayudarnos de que esta suma a 1 y así poder encontrar un valor para esto. ¿Listo? Entonces, para esto, lo que hicimos fue sumar un 0 adecuado. ¿Listo? Estoy haciendo mucho énfasis en esto. Esto fue 0. Lo que sumamos aquí fue un 0. Si uno suma un 0, no cambia absolutamente nada. Es muy útil hacerlo. ¿Listo? Eso se puede aplicar para cuando nos pongan una ecuación así. Cuando nos pongan, ¿qué cosa? Cuando nos pongan Andrés, ese tipo de problemas. Ah, no, claro, siempre se puede hacer. De hecho, hay otro tipo de problemas en los que es que uno no sabe ni siquiera en cuáles tipos de problemas se utiliza. Solamente es útil utilizarlo en muchos problemas. Pero no quiere decir que todos los problemas que sean así se solucionan de esta forma. ¿Listo? Solamente unas veces es útil, otras veces no.
En este caso nos es útil. Ahora, esta A la vamos a distribuir a cada uno de estos dos términos. A multiplicado por este fraccionario nos va a quedar A sobre B más C multiplicado A más B más C. ¿Listo? Multiplico los numeradores y queda dividiendo el denominador. A por menos 1 menos A más B sobre A más C por A más B más C menos B por 1 menos B más C sobre A más B por A más B más C y C por menos 1 menos C. Listo, solamente distribuir. Ahora, vamos a sacar factor común A más B más C. Entonces, A más B más C multiplicado ¿quién? Este primer término. A sobre B más C. Más. Este es el segundo término que tiene este factor. B sobre A más C. Más. Este otro. C sobre A más B. Y ahora cierro. Ahora lo único son estos que están negativos. Menos, lo voy a sacar de factor común. A más B más C. Listo. Pero resulta que ahora, en este paréntesis grande, ya tenemos la expresión que nos dieron inicialmente, cuyo valor es 1. ¿Listo? Así que todo este fraccionario vale 1. 1 multiplicado por este valor nos da lo mismo. A más B más C multiplicado por 1 pues da el mismo, menos A más B más C. Y este resultado será ¿cuánto? Tengo una cantidad y le quito la misma. 0. 0. Con lo que se finaliza el ejercicio, listo, porque partimos de esta expresión y llegamos por medio de igualdades a un valor como queríamos, listo. ¿Queda claro para todos esto? Fue meramente manipulación algebraica. Listo, aquí está en rojo la parte tal vez que pueda dar más dificultad. Y lo que pasa es que uno suma ceros o multiplica por un 1. Multiplicar por 1 tampoco cambia la expresión que uno tiene, sino que se suman ceros y se multiplican por unos adecuados. Este es el cero adecuado que necesitamos en este problema. Listo. Entonces, con este problema finalizamos la sesión del día de hoy. Recuerden que en YouTube pueden encontrar el video hoy en la noche o mañana bien temprano para que lo revisen, se lo compartan a los compañeros, lo revisen con el profesor. Listo. Problemas de este tipo, problemas semejantes, van a salir en la primera fase, en la segunda. Recuerden que los pueden resolver acompañados del profesor, ¿cierto? Con algo de apoyo de él o de los compañeros. La idea de las Olimpiadas es que se trabaje matemáticas durante algún tiempo, ¿sí o no? Entonces, bueno, les agradezco mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estén pendientes de la página para que no se pierdan otras tutorías. Listo. Nos vemos. Chao, chao Andrés, chao Melanie. Luego. Duana, saludos a todos. Julián, Karen, Mafe, Santiago, Simón. Nos vemos luego, listo. Chao, nos vemos.